Muchas bendiciones para todos, es un gusto nuevamente estar con cada uno de ustedes. Y hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante. Hoy vamos a estar conociendo al dulce cantor de Israel. Seguramente muchos ya saben de quién estamos hablando. Y si tú no te imaginas de quién, pues este es un joven que pastoreaba a sus ovejitas y nos cuenta la palabra de Dios que luchaba con osos y leones. Con estos datos seguramente ya sabes que estamos hablando del rey David, un joven que le gustaba cantarle a Dios. ¿Sabías que el libro de Salmos tiene 150 capítulos? Muchos dicen que la mayoría de los salmos han sido escritos por el rey David. Pero exactamente, ¿cuántos salmos escribió David? Se cree que David escribió 75 salmos. Esto vendría siendo la mitad de los salmos. Ahora hubieron otros escritores como Asaf, los hijos de Coré, Salomón, hijo de David, Moisés, Efraín y Hernán. Los salmos tienen el tema, sobre todo, de alabar y confiar en Dios. Además encontramos salmos que nos motivan a arrepentirnos de los pecados, a buscar la protección divina y también de acudir a Dios en esos momentos de angustia. El rey David fue ungido muy joven, incluso antes de haber luchado con Goliat. Luego de que Saúl fuera desobediente con Dios, pues Dios envió al profeta para que fuera a la casa de Isaí, padre de David. Es ahí donde se encuentra con 7 hijos de Isaí, a los cuales él ve, pero Dios les dice que no eran los escogidos. Va pasando uno por uno, pero Dios le dice, no es ese al que debes ungir. Posterior a ello, el profeta Samuel le pregunta a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Y él le responde, no, hay uno que está pasteando a las ovejas. Y es ahí donde Samuel le dice que venga, porque lo van a esperar para comer con él. Cuando llega David, Samuel toma el cuerno del aceite y lo unge en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Esta linda historia está en el libro Primera de Samuel, capítulos del 16 en adelante. Mientras que se estaba ungiendo a David para que posteriormente fuera el próximo rey de Israel, pues algo contrario le estaba pasando a Saúl. En el versículo 14 la palabra de Dios nos dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Ahí nos damos cuenta el lindo currículum que tenía David. Todos pensaban que David estaba pastoreando las ovejitas solo y que nadie lo veía. Pero muchos se percataron de cómo él protegía a esas ovejas,
de cómo él tocaba su arpa en medio del bosque para alabar a Dios, de cómo él era un guerrero frente a esos animales que acechaban a las ovejitas que su padre le había dado como responsabilidad. Y es así que Saúl manda a llamar a David. David llega a la presencia de Saúl y es ahí donde Saúl empieza a amar a David, porque David tocaba el arpa y ese espíritu que atormentaba a Saúl salía huyendo. Ese espíritu podía ser depresión, tristeza, algo que seguramente no dejaba vivir al rey Saúl. Debido a que él había sido desobediente con Dios, en 2 ocasiones el espíritu de Jehová se alejó de él. Pero Dios ya tenía a un sucesor, un joven pastor, un joven que tocaba el arpa y le gustaba alabar a nuestro Señor. Es ahí donde el héroe de esta historia, que es el dulce cantor de Israel, empieza a tomar cierto protagonismo. Esto también nos demuestra lo importante que es alabar a nuestro Señor en todo momento. Ya sea que tú estés alegre, contento, feliz, con ese gozo, que te haya ido todo bien, pues la palabra de Dios nos dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Y si tú por el contrario estás pasando pruebas, tristeza o alguna enfermedad o alguna deuda, pues de igual manera nuestro refugio es nuestro Señor. Es donde debemos acudir a sus pies, a contarle cómo nos sentimos. Ahí debemos estar también para alabar su nombre y recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Posterior a ello, David se encontró con Goliat. Goliat era un gigante que había salido del campamento de los filisteos. Los israelitas y los filisteos se encontraban frente a frente para tener una batalla más. Recordemos que eran enemigos hace mucho tiempo. Pero esta vez Goliat cambia los términos de la batalla. Porque si no cambiaba los términos, entre 3 o 4 israelitas podrían terminar con Goliat fácilmente. Pero él desafía a una lucha hombre contra hombre. Los israelitas aceptan estos términos y es ahí donde empieza a tener un gran problema. Muchas veces el enemigo va a tratar de cambiarte los términos para tener ventaja sobre ti. Por eso es muy importante que nos sujetemos a Dios, que conozcamos la palabra de nuestro Señor, para que así no permitamos que el enemigo nos cambie los términos. Recordemos que en la Biblia está la voluntad de nuestro Señor, porque es la luz que nos guía, esa lumbrera que nos ayuda a caminar por ese sendero angosto que Dios preparó para nosotros. Después de atormentar 40 días Goliat desafiando a los israelitas, no había uno valiente que se levante. Hasta que David vino con un encargo para sus hermanos, 3 de sus hermanos estaban en el ejército del rey Saúl, pero ni aun ellos se atrevían a luchar con Goliat. Y es ahí donde el dulce cantor de Israel, ese joven que había sido ungido, ese joven que tocaba el arpa para el rey, decide salir en defensa de Dios. Porque no solamente David veía que Goliat estaba ofendiendo a los israelitas, sino también estaba ofendiendo a Jehová, el rey de los ejércitos, el rey de Israel. Él comienza a salir adelante, él decide luchar, y es ahí donde le canta a Goliat. ¿Sabías que David le cantó a Goliat? Tú me dirás tal vez, no está en la Biblia. Pues sí, le cantó sus verdades. Le dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que provoca al Dios Todopoderoso de Israel? Le dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová.
Y con una honda y 5 piedras, bastó una sola piedra que fuera lanzada con esa gran fe que tenía David, para que pueda llegar a la cabeza de Goliat, el cual cayó de frente al suelo. David agarró su espada, con la misma espada de Goliat le cortó la cabeza. Esto nos demuestra y nos enseña que debemos cortar la cabeza a ese problema que muchas veces te ataca, ese problema que se levanta una y otra vez. A veces esto sucede porque no le cortamos la cabeza, porque no cerramos completamente la puerta al enemigo. Posterior a esto, ¿qué sucede? Las mujeres de Israel salen cantando, alegres, con gozo, y nos dice que había un canto muy interesante, donde ellas decían en 2 de Samuel 6, versículo 5, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Esa era una de las características del rey David, que siempre le gustaba alabar al Señor con todo su corazón. Luego de vencer a Goliat, muchas mujeres cantaban: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Esta canción no le gustó obviamente al rey Saúl, porque él se vio inferior ante David, y dentro de sí dijo: a mí me dieron 1000 y a David 10,000, solamente falta que le entreguen el reino. Y desde ese momento empezó a sentir celos por el rey David, celos por David, quien todavía no era rey, y empezó a diseñar planes para matarlo. Trató de clavarle 2 veces o en 2 intentos su lanza, pero David logró esquivar. Luego de la tercera vez que le lanzó esa lanza, valga la redundancia, David se dio cuenta que si continuaba ahí, podía ser muerto por Saúl. Es así que el dulce cantor de Israel decide no vengarse, no defenderse, pero decide huir por su vida. El dulce cantor de Israel sale de la presencia de Saúl y empieza a escapar. Se va a la cueva de Adulam, donde se encuentra con 400 personas endeudadas, tristes. También en esta cueva de Adulam viene su familia, su papá, su mamá, sus 7 hermanos, y vienen a acompañarlo. Esto nos demuestra que la familia es algo muy importante para una persona. La familia va a ser esas personas que estén a tu lado en las buenas y en las malas. La familia va a ser donde tú puedas ver el amor de Dios, donde tú sientas ese cariño, ese apoyo que solamente ellos te pueden dar. ¿Se imaginan que en esa cueva de Adulam también cantaba David? Seguramente enseñó a esos 400 hombres a alabar a Dios. Más antes de llegar ahí, David escapaba solo, David escapaba sin nadie a su lado, pero él sabía que Jehová estaba con él. Así como Jehová estaba con él cuando él pastoreaba las ovejitas y las protegía de los osos y los leones, en esos momentos de persecución también Dios estaba con él. Y mucho más cuando se encontró con esos 400 hombres, los cuales le pusieron por cabeza, por líder a David. Posterior a ello, nos enteramos que David tuvo que huir a la tierra de los filisteos, porque en 2 ocasiones el rey Saúl estuvo persiguiéndolo, y Dios entregó en la mano de David a Saúl. Pero David, que era una persona conforme al corazón de Dios, decidió no matar a Saúl, decidió no tocar al ungido de Dios. Esto nos muestra su integridad,
esto nos muestra cómo David, que estaba siendo perseguido por Saúl, decide honrar a Dios perdonándole la vida a Saúl. Esto es algo que debemos aprender, porque esas personas que han sido ungidas por Dios tienen un propósito, y solamente Dios es el único que puede poner y quitar a esas autoridades. De ahí en adelante, David, al seguir siendo perseguido, decide irse a las tierras de los filisteos, donde lo reciben. Él se hace pasar por loco, pero aún así logra vivir un tiempo en Gat, donde habla con el rey Aquis, el rey de los filisteos, y ahí le dan una tierra donde puede vivir con sus 400 soldados, los cuales fueron creciendo hasta el número de 600. Nos dice la palabra de Dios que el rey David atacaba a los enemigos de los israelitas. Y un día se volvieron a enfrentar israelitas contra filisteos, pero esta vez nuestro dulce cantor de Israel, David, se encontraba en el equipo de los filisteos. El rey que le había dado asilo le pide que sea su guarda personal, que vaya a la guerra con él. ¿Se imaginan qué sintió David? El cual había luchado contra Goliat, lo había vencido, era el enemigo de los filisteos, pero esta vez estaba en el otro bando, tenía que ir a luchar contra los israelitas. Y ahí los príncipes de los filisteos se oponen a esto y piden que David retorne a su tierra, porque ellos sabían que tarde o temprano en media batalla David podía atacarlos. Y en esa batalla es donde muere Saúl, Jonatán y los hijos de Saúl. David, al enterarse, se pone muy triste, hace una canción para endechar la muerte de Jonatán, de Saúl, porque en el fondo de su corazón David los quería mucho. David, de ser un pastor de ovejitas, había llegado a ser una persona muy importante. Y él sabía que había sido también gracias a que Saúl le abrió la puerta de su palacio, gracias a la amistad de Jonatán, gracias también a todo lo que pudo aprender en ese tiempo, y aún incluso gracias a la persecución, porque fue allí donde David encontró a su ejército, a sus valientes, a esos soldados que lo iban a acompañar hasta el último día de su vida. Y en 2 de Crónicas 5:13 la palabra de Dios nos dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Esto sucede cuando ya Salomón crea el templo que quería levantar David. Luego de que David fue ungido como rey, él decidió recuperar el arca del Señor. Él quería llevar esa arca a Jerusalén para que ahí pueda estar donde David vivía. Él danzaba delante del arca, él se alegraba con gozo, con júbilo, porque sabía que la presencia del Señor estaba en ese lugar. David estaba muy agradecido con Dios por todo lo que él había hecho con David. Por eso nosotros también debemos danzar de esa manera. Cuando tú estés escuchando alabanzas, adoraciones, danza con ese agradecimiento para Dios. Danza como si fuera el último día que danzas para Él, sin miedo, sin vergüenza a lo que dirán las personas que te están viendo, así como David danzaba. Y aunque Mical
la esposa de David, no le gustó la forma de que el rey danzaba, pues David continuó danzando. Y su anhelo era construir un templo para el Señor. Pero Dios le dijo que no era su propósito, que lo construiría su hijo Salomón. David aceptó la voluntad de Dios porque él era un hombre conforme al corazón de Dios. Continuó David haciendo lo que tenía que hacer. Su papel era el guerrero de Israel. El dulce cantor de Israel continuó escribiéndole salmos, cantando y alabando al Señor. Instruyó a su hijo Salomón para que él fuera su sucesor, para que él busque la sabiduría y así pueda respetar los caminos de Dios. Hoy hemos conocido al dulce cantor de Israel, un joven que gracias al amor que tenía por Dios fue ungido, fue escogido, fue perseguido, pero también fue levantado y fue hecho rey de Israel. Un personaje bíblico muy importante, el único llamado conforme al corazón de Dios. En el próximo mensaje estaremos conociendo por qué David era conforme al corazón de Dios. Vamos a estar viendo algunas características para que podamos aprender más de este personaje tan interesante, del cual posteriormente iba a venir el Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual Bartimeo le dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. El Mesías tenía que ser del linaje del rey David, y fue así. Nuestro Señor Jesucristo vino a reinar en el trono de David como uno de sus descendientes, y Él es el único que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahí donde estás, vamos a cerrar los ojitos, vamos a inclinar la cabecita y vamos a orar a nuestro Señor. Dios Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas, Señor. Queremos ser esos dulces cantores que te alaban, amado Dios. Queremos cantarte en todo tiempo, en toda hora. Queremos que la alabanza no se aparte de nuestra boca, Señor, que siempre esté en continua alabanza y adoración, porque grande eres tú y tu misericordia es para siempre, Señor. Te pido, amado Dios, que se puedan romper las cadenas de todas las personas que están viendo este mensaje, que puedan ser desatadas, para que al escuchar una alabanza tuya dancen así como David danzaba, amado Dios, y puedan alabar tu nombre, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias. Bendice, Padre amado, cada hogar, a cada persona que está viendo este mensaje. Cuídalos y protégelos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén, amén, amén. Bendiciones.